Yo sé lo que pasa en Edesur y lo que está pasando, porque ahora lo que ha hecho Marrancini es quebrar la sede para venderla como vaca muerta. Pero eso era lo que afectaba a Morrison, que él no le aprobaba los transformadores, los contadores. Y eso es problema, eso es problema de la ley. Eso es problema de este gobierno que no se pone de acuerdo. Pero ustedes han visto cómo el alcalde dio atazo, ayer le dio un boche al director de la DGC y dijo que él no es su jefe. Es decir, entre ellos mismos, ellos están peleándose todo. Es decir, aquí no hay rumbo. Y ustedes no lo han visto eso. Lo que dijo Milton Morrison, te dice que este país está suelto en banda. 10 proyectos presidenciales, el presidente no va y todo el mundo se la está buscando. Eso es lo que está pasando en RD. Estamos a la deriva. Si ustedes no lo entienden, así es que está el país. Pero tenemos todos los días un show que se llama LA Semanal. Luis Abinader Semanal, donde nos dan el circo, pero no nos dan respuestas ni soluciones. Y bueno, ya está aquí con nosotros en la entrevista central un hombre multidisciplinario, tiene años batiendo el cobre en varias áreas, nuestro buen amigo Tobías Crespo, diputado de la República. Vamos a arrancar por el tema, uno de sus temas, de creador de la legislación que tiene que ver con el tema del tránsito, fundamentalmente. Usted es uno de los principales creadores de ese tema social. Estamos en la necesidad, y le pregunto inmediatamente, ¿estamos en la necesidad de declarar de urgencia, de calamidad nacional el tema del tránsito? Creo que sí. Yo tomé un turno la semana pasada, un turno previo, y solicité al presidente de la Cámara, a todos nuestros colegas. La semana pasada también fue llevado a invitar al Senado de la República, el director del Intran, por lo que está ocurriendo ante nuestras vistas, y parece que tenemos, no sé si una anomia social o una insensibilidad, pero de verdad que los dominicanos y dominicanas están perdiendo la vida ahí afuera como si fuera una selva. En ese sentido, antes de llegar, por ejemplo, este gobierno, perdían la vida 6 dominicanos de manera diaria en las vías públicas. Hoy son 8, es decir, que en vez de reducir, ha aumentado. ¿Y qué dice esto? Que hay una falta de voluntad política, el tema no está siendo priorizado por las autoridades. La ley 6317, que fue de nuestra autoría, duramos más de 12 años trabajándola. Yo digo que le he dedicado más de 100.000 horas entre espacios, charlas, talleres, conferencias, diplomados, y en el Congreso en específico, en la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial, que hoy se llama de Movilidad y Transporte, y que estamos en esta comisión, le dedicamos más de 5.000 horas de trabajo, más de 500. Pero una cosa, Tobías, sí. Declararla de urgencia nacional o de necesidad nacional, ¿es solo un enunciado o conlleva aspectos de carácter jurídico de responsabilidad del Estado? O sea, ¿qué conlleva jurídicamente declarar eso formalmente? Mira, es que aunque no lo declare, es de urgencia, es de necesidad nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque los costos que representan los accidentes de tránsito solamente en el sistema sanitario son más de 120.000 millones de pesos al año. Solamente en los hospitales traumatológicos, en lo que hay que atender a los heridos, las víctimas, todo lo relacionado con lo que gastan las clínicas, los hospitales, pero también en las operaciones. Y el cargo y los gastos posterior ya que tienen que hacer los familiares, cuando una persona que generalmente es el sostén económico de su hogar, de su familia, pasa a ser una carga económica, si queda herido, prostrado en una cama, cuadrapléjico, parapléjico, y en el peor de los casos, cuando pierde la vida, ¿verdad?, que ya deja de existir, esa era la persona que llegaba el ingreso. Ustedes hablaban de un problema social, pero esto tiene un alto componente económico y tiene un alto componente político y de políticas públicas. Entonces yo entiendo, Graimer, que no solamente es la simple declaratoria, porque tener voluntad política a un tema no es solamente decirlo, hablarlo, es aplicarle recursos presupuestarios, es priorizar el tema. Cuando yo vea realmente al presidente de la República, al primer mandatario, no importa cómo se llame, poner el tema de la seguridad vial, de los accidentes de tránsito en su boca desde el inicio de su gestión, porque este gobierno perdió 4 años y pico, 52 meses. Fue en diciembre del año pasado que el presidente vino a hacer un pacto social por la seguridad vial, pero ya tenía 52 meses
multiplicado por 365 días, multiplicado por 8 víctimas todos los años, 3.000 y pico. La pandemia en República Dominicana no se llevó en un año lo que se lleva todos los años, los accidentes de tránsito. ¿8 víctimas cuánto semanal? Diario. 8 diarios al año. 8 diarios. 8 diarios. Es que nos está dando, mira, yo quiero que ustedes vean los reportes, que ya esto afecta incluso, Graimer, al turismo. En el este, la gente se está despedazando. A mí me manda una persona todos los días los accidentes que están ocurriendo en lo que es toda la zona del este, donde el este tiene una gran movilidad económica por el tema turístico, los hoteles, las villas y todo lo que tiene que ver con la movilización de mercancía hacia un sector tan importante como es el turismo, pero entonces ahí se están perdiendo vidas como si a nadie le importara. Tobías, mira, de verdad que hay un desorden en el tránsito en la República Dominicana, siniestros viales que enlutecen cantidades de hogares en el país. ¿Tú crees que con la modificación, como dijo el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Morrison, con la modificación de la ley 63-17, se va a reducir la tasa de mortandad de los accidentes de tránsito en la República Dominicana? El gobierno está relajando el tema, ¿Cómo? está burlándose de la inteligencia de nosotros. Pero nosotros esperamos 30 años para esa ley. Tenemos 8, no la han aplicado. Esa ley no se ha aplicado. Dígale a Morrison, al gobierno, que cuando yo vea que empieza el régimen sancionador, yo voy a ver voluntad política. Cuando yo vea que se inserte la educación vial en las escuelas, como establece esa ley, desde la parte inicial, el nivel primario y el nivel secundario, yo voy a ver un cambio de comportamiento. Dígale a él o a ellos que cuando empiecen a implementar la inspección técnica vehicular, que todavía no se ha implementado, yo voy a ver un cambio. Dígale a ellos que cuando yo vea auditorías de seguridad vial en los puntos negros, los puntos de luto, los puntos críticos e intervenciones, porque aquí se estableció un plan estratégico nacional de seguridad vial que es un mandato de la ley en el 2017, después de promulgada cuando estaba la ingeniera Claudia Francesca. Ese plan establecía todas las políticas públicas para reducir en un 30% al 2020 y a la mitad, en un 30% al 2020 y a la mitad en el 2030. ¿Por qué a la mitad? Porque nosotros debemos llevar a la República Dominicana a la media de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos más de 34. Wow. En Europa son 8 y en Estados Unidos 4. Para que usted vea la gravedad de lo que está ocurriendo. Pero también, cuando este gobierno entró en el 2020, él es director del Intran, porque tenemos también un problema. Tenemos 4 años con 4 directores del Intran. ¿Usted cree que puede avanzar un país con tanto cambio? Y precisamente esos directores lo han destituido no por hacer las cosas correctas, sino por violar la ley, y ustedes saben todo lo que ha ocurrido. Hay sometimientos de corrupción, y en ese sentido nosotros entendemos que este gobierno ahora lanzó el tercer plan. No sé si me copian, es decir, lo lanzan en el 17, vuelve y lo lanzan en el 21, lo lanzan, le están ahora haciendo una consulta para lanzarlo en mayo. Porque es que este gobierno es un gobierno cosmético, es un gobierno de likes, es un gobierno de circo y no de soluciones ni de respuesta a la población. La gente está harta ya de palazos, Picasso, anuncios. Incluso tú lo ves en el área de la construcción, es decir, este gobierno promete obras que no inicia. Pero antes de entrar a la construcción. Espérate, Marci, para que me coge este eslogan, oiga. Promete obras que no inicia. Las que inicia no las termina. Y las que logra inaugurar sin terminar no sirven. Entonces, ¿tú crees que hay improvisación en esta parte que tiene que ver con el sector transporte? Todavía. Con todo, porque ustedes tienen un gobierno que en 5 años no ha terminado un monorriel. Leonel terminó en un periodo, en 3 años, a la primera línea, y la segunda línea la dejó en otros 4 años. Tienen 5 años en un pedacito de metro del 9 a los Alcarrizos, una obra totalmente mal diseñada, mal construida. Eso parece cualquier otra cosa, menos una obra de infraestructura que va a poner al país a tono. Pero no solamente eso, 4 años, 5 años en una rotonda, en un distribuidor de tráfico en el 9, y todavía no han terminado. Tobías. Es decir, el gobierno realmente, ¿qué es lo que hace con el dinero? Gastárselo aumentando la nómina, gastándoselo en nominilla, que le llaman supuestas pensiones solidarias, y sobre todo elevando el gasto en actividades que no son productivas.
Este gobierno tiene la inversión de capital más baja que ningún gobierno había tenido en toda la historia de la República. Es decir, no hay obras, no hay respuesta. ¿Y qué tú tienes? Bueno, cogiendo préstamos para pagar deuda, para pagar intereses y para aumentar el gasto. ¿En qué? Bueno, aquí hay bono mujer, bono hombre, bono motorista, bono... Pero parte de eso comenzaron a implementarlo ustedes, pero... Usted cenó, desayunó. Pero una pregunta también. Tranquilo. Dos cosas. Primero, una buena noticia que hay que compartir con usted. Usted hablaba ahorita del tema de llevar la educación vial a las escuelas. Sí. Y ya hay más de 3,000 maestros que han sido capacitados por el Intran precisamente para comenzar a implementar el tema de la educación vial en las escuelas, que eso es bueno y hay que darlo a conocer. Pero también usted hablaba de falta de voluntad política, pero hay una parte que corresponde también a la ciudadanía. Cuando un jovencito toma un motor y se va calibrando y se estrella y se mata, lamentablemente, eso no es por las autoridades. O cuando yo tomo un volante bajo los efectos del alcohol a 100 y pico de kilómetros por hora y atropello a una persona, eso tampoco es por las autoridades. Obviamente hay un elemento sancionador que, como usted hablaba, no se ha aplicado como se debe. Mira, pero, Masi, ¿qué tanto debe incidir también la ciudadanía para bajar estos niveles? Mira, Masi, todos somos parte del problema y en su proporción deberíamos ser parte de la solución. Ustedes, los medios de comunicación, pueden aportar mucho, informando, concientizando, orientando. Hay países incluso que crean una asociación de comunicadores por la seguridad vial para mandar mensajes, cápsulas, y el país se pone a tono porque hay que comunicar mucho, hay que orientar, hay que capacitar. Yo resumo este problema muy complejo, muy simple como ingeniero, ¿verdad? No como abogado. A Dios rogando con el mazo. Y con el mazo dando. Ahora, que no sean anuncios, Masi. Te dije que han anunciado 3 veces el plan nacional estratégico de seguridad, pero peor aún, el sistema de conducir por punto lo anunció Claudia, lo anunció Rafael Arias, claro, lo anunció Hugo Veras, lo anunció Rijo, y no lo ha anunciado porque yo creo que ya no hay donde tenga audiencia. No, yo le estoy hablando del sistema de conducir, porque le puedo mandar las noticias. Tienen 5 anuncios. ¿Cuándo va a implementarse? Entonces, importante. ¿Pero qué conlleva ese sistema? Porque aclare eso también. El sistema son varias instituciones que convergen. Te estoy diciendo que sí, que nosotros queremos echarle la culpa a veces a los motoconchistas, a los guagüeros, a los patanistas, a los de guagua, y yo me parqueo porque soy diputado, porque soy ministro, porque soy fiscal, o la mujer o la querida del general, me parqueo encima de la acera, teniendo educación, teniendo maestrías y teniendo doctorado. Yo creo que sí, que hay que ser parte de la solución, pero las autoridades, Masi, no se pueden desprender. Yo vi a un director del Intran en el Senado despidiéndose de esa posición. Le echó la culpa a todo el mundo. Le vació un balde de agua a todo el mundo, a la DGC, le digo irresponsable a todos los funcionarios del gobierno, incluyéndose él mismo, le digo irresponsable a la Procuraduría, le digo irresponsable al sistema de justicia, le digo irresponsable a educación, le digo irresponsable al Ministerio de Salud, a los alcaldes, a todo el mundo, no le faltó a nadie. Y el que hace eso, o está renunciando a su puesto porque él tiene la función, él tiene 41 atribuciones que le da la ley 637. No puede actuar con irresponsabilidad. Es verdad que todos somos parte del problema, pero el Estado, el gobierno, tiene un marco jurídico. Ahora yo te voy a preguntar, ¿tú sabes los recursos que le aplican al Intran? Creo que 1,000 y pico de millones de pesos. Por eso te digo que la voluntad política ¿qué no dice la ley? De la boca. Perdóname, Tobias, ¿qué dice la ley? Porque escuché a Milton Morrison reclamar no fue de que una interpelación, pero fue una invitación. Eso fue otro show del no, gobierno. Pero que ellos van con su, como tú tienes ahí, con su audífono, y a sorprender, señores, nosotros estamos trabajando con el sinceramente, usted se bebió con el luto y el dolor de la gente. Usted se tomó una batida de pimienta esta mañana, parece. Como un pegajoso. Sí, oiga. Que quieren echarle la culpa a la ley. Pero está bien, pero déjeme hablar. Una ley que tiene 8 años. No es la ley. Aplicado. Son los actores. Es la irresponsabilidad
de los actores. O sea que la licencia por puntos sí se puede aplicar. Claro, y este reglamento yo mismo lo aprobé. Nada más tiene que... Pero- Claudia Francheca dejó el reglamento de conducir por punto aplicado, lo han anunciado. Pero déjeme decirle lo que dijo Milton Morrison, Pero no por se ha favor. aplicado. Permítame, Sí. por favor. Vamos a un cruce ahora, pero permítame. Sí, yo soy el entrevistado. Claro. Exacto. Óigame. Dijo el Es señor. la confianza que Sí, tiene con ustedes, usted es una bella que- dijo, yo lo sé. Dijo el señor Morrison. Y eso es lo que quiero que me explique. Morrison planteó que no le entregan al Intran el porcentaje que le corresponde de las multas. ¿Cuál es el porcentaje y cómo funciona eso? Mire, si la Procuraduría es el que cobra todas las multas del sistema de justicia. Nosotros teníamos en la ley, y eso se cambió 5 minutos antes por una decisión de una persona de intereses en la Procuraduría, que era para el tema de coger las multas para la comida de los presos. Ustedes saben ese caso, ¿verdad? Y ese expediente. Se cambió en menos de 5 minutos. Las multas estaban distribuidas de la siguiente forma. Si la violación era en la municipalidad, 40% va al ayuntamiento, porque usted afectó el entorno vial de ese territorio. 20% el Intran, porque el Intran necesita recursos para campañas de educación vial, para muchos temas. Es el 20. El 20 le El toca al 20. Intran. Son dos esquemas que voy a explicar. Sí. El 20% al Intran, eso es como estaba, no terminó así. Terminó 75-25, pero como quiera el Intran no se lo entregan. Pero No. es un problema entre el Intran y la Un 50. Procuraduría. Eso no es un problema de la ley. Ah, pero tienes razón de acabar a la Procuraduría entonces. Bueno, No, que el procurador y ellos y este problema tiene que el presidente Luis Abinader asumirlo, tiene que tomar los toros por los cuernos. Yo creo que el director del Intran no tiene el liderazgo, para dirigir el tema. Una persona que fracasó en Edesur, dicho por su propio jefe Celso Marrancini, lo ponen a dirigir el Intran con problemas grandísimos. Tú te das cuenta ahí la prioridad que tiene Luis Abinader para este tema. Es decir, poner a una persona que el propio jefe dijo que en Edesur que no había contadores, no había transformadores, no había cable. La luz 24 horas que nosotros dejamos aquí, se perdió eso. Eso es mentira, Ahí hay Marrancini. una cosa. Pero te Eso metiste es a otro mentira, lío. Marrancini. Te metiste a otro Los lío porque mejores Marrancini números tiene tenían- sus propios intereses. Sí, pero está bien. Porque pero- es generador y es distribuidor. Sí. Vende energía. Sí, pero disculpa, José, fuera de Marrancini, yo estoy en la circunscripción 2, a mí me toca Edesur. Yo sé lo que pasa en Edesur y lo que está pasando, porque ahora lo que ha hecho Marrancini es quebrar la sede para venderla como vaca muerta. Vendérsela a Pero ellos eso era mismos. lo que afectaba a Morrison, que él no le aprobaba los transformadores, los contadores. Y eso es por problema, eso- eso es problema de la ley. Eso es problema de este gobierno que no se pone de acuerdo. Pero ustedes han visto cómo el alcalde dio atazo, ayer le dio un boche al director de la DGC y dijo que él no es su jefe. Es decir, entre ellos mismos, ellos están peleándose todo. Es decir, aquí no hay rumbo. Y ustedes no lo han visto eso. Lo que dijo Milton Morrison, te dice que este país está suelto en banda. 10 proyectos presidenciales, el presidente no va y todo el mundo se la está buscando. Eso es lo que está pasando en RD. Estamos a la deriva. Si ustedes no lo entienden, así es que está el país. Pero tenemos todos los días un show que se llama LA Semanal. Luis Abinader Eso Semanal, es donde nos dan el circo, pero no nos dan respuestas ni soluciones. Ingeniero, usted llegó muy contento, muy contento. Muy Sí, pero lo voy a explicar. Además de la batida de leche con pimienta, llegó muy contento. Usted está muy contento porque el profesor Leonel Fernández no se cansa de juramentar ex PLDista. Eso lo tiene usted. Está más contento que yo en el club. Entonces, ayer, mire, el buen amigo economista y miembro de la Fuerza del Pueblo, Iván J. Cortiña, está medio guapito, porque él dice que cómo es posible sin la redacción de un reglamento que normatice el proceso electoral interno, la cúpula de Fuerza del Pueblo vaya arme un acto, asista a juramentar al preferido del profesor Leonel Fernández, en este caso Antonio Florián Peñita. Entonces, ¿por qué la Fuerza del Pueblo se da ese lujo de reeditar situaciones que dividieron otras organizaciones? Mira, no es tan así. Yo entiendo que si tú vas a una competencia debes saber cuáles son las reglas del juego. No sé si me entiendes. Sí, la Fuerza del Pueblo todavía no ha aprobado el reglamento que va a determinar la escogencia
del presidente del partido, el vicepresidente, el secretario general y los demás directivos provinciales, municipales, de circunscripciones y del exterior, y de distritos municipales, y también las 58 secretarías temáticas o sectoriales que tiene la Fuerza del Pueblo en todas las áreas. Pero desde que inicia el Congreso, Monclús, y eso es bueno, Ivanhoe lo sabe porque no es nuevo en esto, desde que inicia el Congreso, el primer Congreso elector, Manolo Tabaré Justo, ya la competencia está abierta. No sé si me entiendes, es decir, claro. ¿Qué deben hacer? Yo siendo sagaz y con la sabiduría que tengo de más de 38 años, yo preferiría esperar la aprobación del reglamento antes de decidir cualquier aspiración. Pero antes de ese evento, 2 candidatos o 3 precandidatos se lanzaron al ruedo antes de iniciar el Congreso, y no escuché a Ivanhoe N.G. Cortiña haciendo ese planteamiento. No sé si me entiende. Debió haberlo hecho a los compañeros que antes de iniciar el Congreso, en el de doctor Franklin Almeida, que era el orgánico, no el elector, debió haber hecho ese reclamo. Ahora, el Congreso está abierto. El Congreso está abierto y los compañeros están preparando sus afiches, preparando sus aspiraciones a la Secretaría General, a la presidencia, a la vicepresidencia, a las presidencias de los distritos, a la dirección central, a la dirección política, porque es un proceso competitivo. Ahora, lo que sí él tiene razón es que aunque si no está aprobado el reglamento de elección, ¿verdad? Como que es temporáneo, pero cualquier compañero o cualquier grupo de compañeros en un proceso interno tiene derecho a apoyar a quien ellos entienda que los represente. Entiendo yo, y él lo sabe, si ahí no se está violando, porque el Congreso está bien. ¿Y a Tobías quién apoya de los secretarios generales? Al que decida la fuerza del pueblo. La misma línea, todos indudablemente. Pero ven acá, perdóname, José Tomás, pero ven acá. Yo voy a dejar este trabajo. No. Yo voy a dejar este trabajo porque ustedes vienen aquí como los cantores de Viena. Ninguno tiene candidato. No, ninguno. Nosotros entendemos desde la fuerza del pueblo que la escogencia del secretario general, que han querido hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero tú tienes candidato. Te voy a explicar ahora. Han querido hacer una tormenta para tratar de dividir a la fuerza por lo que no lo van a lograr. No creo que sea la escogencia de nuestros adversarios políticos. Todos nuestros adversarios políticos. No, la escogencia del secretario general no es lo importante ahora mismo en la fuerza del pueblo. Ah, no. No, salir cohesionado, fortalecido, unificado a la conquista del poder al 2028. Con la fuerza del pueblo y Leonel ¿Y sin Fernández. secretario general? Ajá. El secretario general será el que el partido decida. Yo entiendo que desde... ¿Y tú no vas a ir ese día al comité central a votar? Claro, pero déjame responderte. Porque No, tú le echaste más pimienta a la leche que yo me tomé. Espérate, todavía se le fue una y un gazapito, no, a la dirección ejecutiva central. Dijo comité central. Sí, Yo estoy a la dirección central. el reglamento y ahí en ese caso estoy de acuerdo, pero eso no viola en nada. Lo que yo me sorprendió lo de Ivanhoe, pero a veces uno no lo responde al perro, sino al amo. Y en ese sentido, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Desde la Fuerza del Pueblo va a escoger el candidato o candidata, ahora son varones los que están aspirando, que más convenga a los objetivos estratégicos de la Fuerza del Pueblo. ¿Y tú te vas de vacaciones? ¿Tú vas a salir del país ese día? No, nosotros entendemos, entendemos que quien desde la Fuerza del Pueblo, y por eso lo ha dicho no solamente la mayoría de la dirección política, el compañero Antonio Floriano, que fue la persona que cuando la Fuerza del Pueblo, atiendan aquí, la persona que cuando la Fuerza del Pueblo no existía, a Leonel Fernández lo estaban encarrilando con sentencias y sometimientos para que no se presentara a las elecciones. El partido salió del PLD, se dividió el partido, se perdió el poder, la Fuerza del Pueblo facilitó su estructura, su aspecto jurídico para convertir el PTD en lo que hoy se llama Fuerza del Pueblo. En 6 meses, Leonel Fernández logró ser partido. Dilo claro, lo que hizo Peñito por Leonel. Tú lo dijiste al revés. No fue la Fuerza del Pueblo la que cedió sus estructuras, sino el PTD. Para que montado en esa estructura pudieran construir lo que hoy conocemos como Claro, Fuerza pero del eso Pueblo. pasó con el PRM, con Alianza Social Demócrata. Claro fue que lo sí. mismo, es decir, eso no es criticable. Ahora, Pero eso está claro, lo que hay es que ser agradecido. Hay que agradecerle El- la lealtad, oiga, papá el que no sabe, Leonel Fernández dice siempre, el que no sabe por qué gana,
nunca entenderá por qué pierde. Si nosotros no entendemos hoy por qué estamos en un 30%, por qué estuvimos en un 8% en el 2020 y por qué podemos tener más del 50 más 1, se debe a eso. Está claro, Entonces yo pienso que está claro todo. Está Ay, la mayoría, claramente planteado. Sin embargo, dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo, dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo, hay una franca que opina totalmente diferente, que entiende que el cargo de secretario general debe ir directamente a las bases y que no puede ser un asunto de gratitud su escogencia. Esa posición que usted plantea, hay otros que también la enarbolan. Dicen, por ejemplo, que si no escogen a Antonio Florian Peñita como secretario general, estarían mandando el mensaje de que, bueno, nosotros lo necesitábamos a ustedes para constituirnos en partido y poder participar. Y ya que el día que ganemos las elecciones, este es el trato que le vamos a dar. Eso es lo que mucha gente está diciendo. Pero hay dos compañeros de la Fuerza del Pueblo que ya lanzaron sus aspiraciones a la candidatura a la Secretaría General, que son dos ex senadores, el de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, también ex ministro de la Juventud, y Dionis Sánchez, que es el ex senador de Pedernales. Dos destacados políticos con grandes luces. ¿Cómo se va a hacer la Fuerza del Pueblo para que esta situación no genere un problema de desavenencia que pueda dar al traste con la unidad del partido? Porque el problema está planteado, Tobías, por más que lo diga. José Tomás, tú hablas de una corriente mayoritaria. Eso no se ha medido, eso se va a medir en el Congreso con votos. Esa es la democracia. Cuando tu estrategia coincide con la de tu adversario, debes revisarla. No es desde la Fuerza del Pueblo que se está diciendo, son nuestros adversarios políticos para incidentar el proceso del Congreso. Y cómo, yo te voy a preguntar, ¿se le ha impedido, por ejemplo, a Dionis Sánchez ser candidato a diputado, a senador que lo fue, o a ser senador, o a ser ministro que lo fueron, con Leonel Fernández? Leonel Fernández en algún momento le impidió a ellos aspirar a alguna. ¿Están impedidos ahora? No, ellos se van a inscribir, ellos van a participar. ¿Sí o no? Y entonces, con la mayoría se impone. Ese es el principio de la democracia. Usted lo que tiene que ir es a la guerra y ganar la guerra. Pero no decir desde afuera que nosotros tenemos problemas, que no se le está imponiendo. Y yo quiero preguntar, ¿fueron impuestos ellos cuando fueron puestos designados ministros de la Juventud o senadores dentro del partido? ¿Ganaron en competencias internas a sus compañeros? ¿Se les impidió en algún momento? ¿En algún momento Leonel Fernández y la dirección política le ha impedido a ellos aspirar? Pregunto yo. Pues entonces que participen y ganen. Yo he participado en 6 procesos, yo estoy invito, nunca he perdido. Y me gusta competir, y me gusta ganar. Nunca he perdido, gracias a Dios, pero a mí no me gusta que me den nada dado. Yo todo lo que tengo me lo he ganado. No sé si me entienden. Entonces, claro. Ellos lo que tienen que demostrar, todo eso que se habla del Congreso, ¿sabes por qué es? Es porque desde cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se da cuenta. Y la Secretaría General va a ser la secretaría del partido que va a ir al gobierno en el 2028. Por eso es que usted ve tantos niveles de conflictividad, porque se está aspirando a una secretaría de un partido que, como pintan todos los pronósticos, llegará al poder en diputado, el 2028 con Leonel Diputado, Fernández. Vamos a hacer una pausa, pero voy a poner mire su monitor ahí, que le vamos a poner una imagen para irnos a la pausa. A ver si eso pinta que va a llover de qué lado, pero cuando retornemos de la pausa, para que usted no diga esos números. Bueno, aquí estamos, seguimos con esta entrevista tipo telúrica. Está en modo telúrico el diputado. Modo para ser más técnico. Qué joven que ha aprendido en estos años. Un joven de 56 años. Joven. Mire, ese cuadro que ha lanzado una encuestadora, reconocida encuestadora, sobre la valoración y la popularidad de Omar Fernández y del presidente Leonel Fernández. Si nos ayuda el equipo de producción para refrescarle la memoria a nuestro invitado, Tobías Crespo, mírelo ahí. Ahí está. Digan usted mismo los números. Bueno, eso al final se está hablando de la Fuerza del Pueblo. Es decir, se está hablando de Omar Fernández, que es un gran dirigente, una persona con muchas condiciones y con probabilidades a futuro, ¿verdad?, de llegar a ser presidente de la República.
de Leonel Fernández, 3 veces presidente. Está hablando del Padre y del Hijo. Nada más falta el Espíritu Santo, que es el que bendice para llegar al poder. Pero se está hablando de la fuerza del pueblo. Al final eso es importante. ¿Pero qué le parece esa diferencia numérica? No, esa diferencia lo que te dice es, está hablando de relevo. Leonel no un relevo, Leonel fue relevo en el 94, 96, cuando nosotros recorrimos con él todo el país y tenía ese mismo nivel de simpatía que tenía Omar. Es decir, se está hablando que entre padre e hijo se está acumulando un nivel de simpatía y que eso se proyecta hacia afuera. Debo decirlo. No, pero la pregunta entonces no le genera preocupación. No, la pregunta es entonces, ¿a ustedes no les genera preocupación que llegado el momento tengan que definirse con eso? No, mira, es que la fuerza del pueblo, mi amigo Graimer, no está en este momento en candidaturas, estamos en salir del Congreso, ¿verdad? Una vez salido del Congreso, en el 2027 se va a medir y se va a determinar quién será el candidato presidencial. Pero eso lo que te está diciendo es que de los líderes en la República Dominicana, de la fuerza del pueblo, 2 de ellos, padre e hijo, están imponiéndose en el liderazgo por un lado, pero también te dice, sobre todo, que en esa gráfica, hacia afuera, Omar Fernández te puede catapultar. Lo que mucha gente de nuestros adversarios dice que Leonel tiene un nivel de rechazo. Y es lógico porque 3 veces presidente, llevó a Danilo Medina 2 veces, cargó sobre sus hombros a Danilo para que fuera presidente, ¿verdad que sí? 3 veces presidente Leonel. En el 2000 se lo cargó. Bueno, pero claro, pero estamos hablando de un hombre, ganó. Tenemos que hablar de un hombre que le ganó a Hipólito. Digo, primero le ganó a Peña Gómez, un líder de masas, un líder internacional. El pollito, lo confundían hasta con Leonel Almonte para minimizar su conocimiento y tuvo que poner un spot que decía, mi nombre es Leonel Fernández, vengo de un barrio, ¿ustedes lo recuerdan? Sí, claro 95. Que sí, porque fueron 6 meses para hacerle una imagen presidenciable a Leonel Fernández. Pero viene en el 2004, 2003 y le gana a Hipólito con todo su carácter autoritario y dictatorial y todo el poder, porque ganaron en el 98, ganaron en el 2000 y ganaron en el 2002. Pero en el 2004 Leonel le dio una pela. Lo que pasa es que hubo muchas situaciones. Bueno, ganó 2 veces. Y luego, 2008, se reelige con un 53, 54%. En el 12, apoya a uno de los de él para que sea presidente y logra ganar. Hipólito le llevaba 21% en las encuestas de Danilo Medina. Y se crearon 4 frentes. Digo 3. 3 frentes que estuvo fuera, que fue 3. Miguel Valga después. Eran 4, pero se veían 3. Bueno, del PLD el de Margarita, el de Leonel y el de Danilo. Y posteriormente el de Miguel Valga, que fue la diferencia. Porque sin eso no ganábamos en el 12, sin Miguel Valga. Anótelo ahí. Fue importante para llegar al 51. Claro. Para que ustedes vean, se crea un problema en el 16 y cede para que Danilo vuelva y se reelija. No sé si... Entonces, una persona como esa, es claro que una parte de la población que no comulga con esos resultados esté en contra. Entonces, ¿quién atraerá a todos esos? Pero todavía, Omar Fernández. ¿La fuerza del pueblo realmente está preparada en este momento mentalmente para ver otro candidato que no sea Leonel Fernández? Nosotros estamos preparados para que el candidato que sea a la presidencia de la República lo elijan los compañeros y compañeras en el 2026. Mira, pero la encuesta que hizo RCC Cachicha fue muy clara. No hablaba de relevo, hablaba de candidato para el año 2028. Bueno, eso yo vi relevo, decía ahí. No, candidato para el 2028 y situaba tanto a Omar Fernández. Si el candidato de Leonel va a ser un relevo de Luis, es decir, va a sacar a Luis del poder. Eso es un relevo. Es un relevo. Bueno, Tobías. La realidad es que en todas las encuestas, en todos los estudios de opinión que están realizando últimamente, Omar Fernández está marcando muy por encima de Leonel. Omar Fernández tiene una bajísima tasa de rechazo, todo lo contrario, un muchacho que cae muy bien a todos los segmentos poblacionales, a los muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes y también a las personas mayores que la ven como su muchachito,
como el nieto que ellas quisieran tener. O sea, Omar Fernández está en su mejor momento. Llegado el momento de escoger el candidato presidencial en la fuerza del pueblo, y resulta Omar Fernández el vencedor, ¿qué puede pasar? No, mira, tú no vas a ver, oye, te lo puedo decir porque sé el trato que se da Omar con Leonel y Leonel con Omar, para que lo sepas, diario, de padre a hijo e hijo a padre. Tú no vas a ver a Leonel Fernández enfrentando a Omar, ni a Omar enfrentando a Leonel. Ok. Que esas encuestas, que no sé de dónde son, oigan aquí, que esas encuestas, que no sé de dónde son, y que en su caso, igual que otras encuestas dentro del PRM, están tratando de imponer una percepción de candidatos dentro del PRM para sacar otros candidatos del PRM e identificar su adversario de la fuerza, de la oposición y de la fuerza del pueblo, patrocinado por sectores que quieren que sea así. Eso es otra cosa. Por eso vuelvo y repito a los que no estén claros. Cuando tu estrategia coincide con la de tus adversarios, tienes que revisarla. Bueno. Entonces Omar no se presentaría como candidato. Entonces el camino que estaría trazado es el que han planteado No sé, algunos. Tomás, para plantearte esto, hay algunos dirigentes de la fuerza del pueblo que se inclinan desde ya por la proclamación o aclamación de Leonel Fernández. O sea, escogido candidato presidencial por aclamación. Te voy a responder tu inquietud. Leonel Fernández no necesita que desde la fuerza del pueblo lo aclamemos. Lo hemos aclamado muchas veces desde el PLD, la sociedad lo ha evaluado y lo ha votado. Eso no es necesario. Leonel Fernández no necesita eso. Los dirigentes que están haciendo eso no conocen de política, ni de historia, ni de ciclos. Leonel Fernández no necesita aclamación. Y lo segundo, te quiero decir que hoy, hasta prueba en contrario, el activo estratégico más importante a nivel político y electoral que tiene no solamente la fuerza del pueblo, sino el país, se llama Leonel Fernández. Estoy diciendo hasta hoy, prueba en contrario. Los problemas que se van a heredar para el 2028 del narcotráfico, del crimen organizado, del problema Haití, la migración haitiana, de los problemas del transporte, de la movilidad, de los problemas de educación, descalabrado este gobierno, del sistema de salud, la economía, una tasa del dólar rondando un 64/1, una tasa de interés que por más que el Banco Central inyecte la tasa de política monetaria, más que bajar, sube. Unos préstamos, que aquí se está cogiendo préstamos para pagar préstamos, 40.000 millones de dólares, colocación de bonos. Aquí la deuda no baja. Entonces yo creo que ante todo este panorama, Leonel Fernández no solamente pudiera estar en la boleta de la fuerza del pueblo, porque lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo con esta situación económica del país es para una persona experimentada que conozca los problemas nacionales e internacionales, con relaciones en el mundo entero y con capacidad para que los sectores económicos, sociales y políticos, religiosos, los sectores fácticos, puedan confiar en dirigir los destinos. El tema de Peñita causó mucho revuelo este fin de semana, pero precisamente nos vamos con Jorge Minaya, ex ministro de la Juventud que pasó a la Fuerza del Pueblo. También tenemos a Ángel Ramírez, cariñosamente conocido como Rico, a José Antonio Bonilla, Alexander Ramírez Beltrán, ellos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Este fin de semana vimos una actividad multitudinaria aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué posición ocuparán esos miembros que salen de las filas del Partido de la Liberación Dominicana y entran a la Fuerza del Pueblo? Bueno, esos es compañero, y aquí quiero anunciar de que estuvimos ahí en ese acto. Le dimos la bienvenida a mi ex colega diputado que compartimos curul por 6 años, 2010-2016. Ángel Ramírez Rico, miembro del Comité Central o ex miembro del Comité Central del PLD, a Jorge Minaya, también ex miembro del Comité Central y ex ministro de la Juventud del gobierno de Danilo Medina, a José Bonilla, que es un dirigente del Comité Central también, del área de acá de la Puya. Tú dices de Danilo Medina, del gobierno de Danilo Medina, pero también eran del gobierno de Leonel Fernández. ¿PLDista del PLD? Yo estoy hablando del PLD. Claro. Mi amiga Ana Daisy, yo no puedo hablar mal del PLD.
Yo duré 34 años. Malagradecido sea. Yo tengo 5 años en la Fuerza del Pueblo y yo tengo una historia en el PLD. Tengo amigos, hermanos, compañeros que están ahí, que han venido, que seguirán viniendo. Sí, pero tú le estás sacando a los dirigentes Sí, en la porque esos son 2, ustedes. en la No, 1, en la nosotros estamos en un 3. proceso, los dirigentes que vienen a la Fuerza del Pueblo están observando lo que yo le dije ahorita, que cuando el domingo va a llover, desde el sábado, uno se da cuenta. Entonces, Pero a la habla Fuerza claro. del Pueblo están viniendo dirigentes de todos los partidos políticos y ellos vinieron con el cargo, y así lo expresó muy determinante Ángel Ramírez Rico en esa actividad, de trabajar. Ellos dijeron que iban a trabajar para fortalecer la parte organizativa de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, y para que Leonel Fernández, incluso Rico dijo en ese espacio, que el camino más corto para llegar al 28 Es la Fuerza del Pueblo. Es Leonel Fernández. Bien. Lo dijo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Dos preguntas para ir cerrando esta agradable conversación con Muy esa agradable, de verdad. sí, con esa batida de pimienta. Bien. Necesita, para hacer una marcha, se necesita un permiso. Usted como legislador tiene la facultad, el Ministerio de Interior y Policía, de prohibir una movilización contra la situación que se ha dado en el hoyo de Friusa. ¿Y en qué va lo del Código Penal? ¿Vamos a tener Código Penal aprobado en esta legislación? Mira, el caso de los permisos es necesario, pero no es prohibirla, es solicitar un permiso, porque tampoco, a menos que esa marcha vaya en contra de la Constitución, ¿verdad? Viole la Constitución y las leyes, y la Constitución garantiza el derecho a la protesta, si es pacífica. Pero tampoco se le puede vulnerar a las personas que tienen un criterio sobre X, Y o Z, hacer su marcha, su protesta o su manifestación, que es una expresión de un tema nacional, y más en este caso que es el tema migratorio, el tema de Haití, que el gobierno lo ha manejado de manera con doble moral. Por un lado, aquí están entrando más haitianos que en toda la historia. Sin embargo, en los foros internacionales el presidente llama la atención de los organismos internacionales, pero al final nosotros estamos gastando el 33% del presupuesto de salud y educación en sostener a los haitianos. Es decir, que hay un problema grave. Y aunque el muro se está construyendo, en este gobierno se han establecido 49 nuevas rutas, donde es una ruleta. El presidente Fernández lo dice, así con los haitianos tienen una ruleta, entran un grupo y salen otro. Eso es lo que está haciendo el gobierno con los haitianos. Y en el caso específico ya de la última pregunta que fue del Código Penal, yo espero que sí, Monclús. Mire, nosotros en los 14, casi 15 años que llevamos en la Cámara de Diputados, quien les habla ha votado 3 veces por el Código Penal. La Fuerza del Pueblo quiere Código Penal, la sociedad reclama Código Penal, sí. El país necesita el Código Penal. Ahora, quien no va a tener excusa para darle a la República Dominicana un Código Penal es el PRM, que tiene una mayoría contundente. Tienen 146 diputados, 29 senadores, y la mayoría queremos código. Entonces, está en la voluntad de la dirigencia del PRM que haya Código Penal, independientemente de las diferencias de criterio que haya, que ya no son discusión, las causales fueron sacadas de esos textos. Es decir, que si esos temas que eran los más conflictivos fueron sacados de ahí, ¿por qué la República Dominicana no tiene un Código Penal? Yo creo que no solamente el Código Penal, sino el PRM no tendrá excusa para darle al país todos los códigos y todas las leyes y todas las reformas que se necesitan en estos 4 años. Pero lo lamentable es que solamente se ponen en agenda préstamos, bonos y todo lo que tiene que ver. El obispo Masaya dijo, ¿quieren que aprueben el Código Penal? Métanle un préstamo que lo aprueban de urgencia. Todavía, 6 veces diputado de la República Dominicana. ¿Qué sigue en la vida política? 6 veces no, yo soy 4 veces. 6 procesos. 6 procesos y 4 veces diputado. ¿Qué sigue en la vida política de Tobías? Porque ya como diputado, como que ya. Sí. Mira, nosotros estamos en un proceso de reflexión. Yo creo que después de 4 periodos como diputado, 5 leyes importantes aprobadas, tengo 6 en carpeta, que todas son del área de la tecnología, la Ley General de las TIC, de ciberseguridad, inteligencia artificial, sobre privacidad y protección de datos, regulación de la ciudadanía digital y los municipios inteligentes y residuos sólidos. La más reciente fue para ustedes, los periodistas, que establece la cláusula de conciencia como un derecho que garantiza los derechos laborales de ustedes, los periodistas.
nosotros estamos en un proceso, no solamente nosotros, sino todo nuestro equipo, de que entendemos que a partir de ahora nosotros debemos ver una opción para movernos hacia otra posición, porque los aportes que hemos hecho desde el Congreso, porque no llega a un 2% los diputados que logran aprobar una ley, nosotros ya tenemos 5 y tenemos 6 en proceso, que estamos seguros que de esas 6, mínimo 2 o 3 de ellas se van a aprobar. ¿Usted nació en Azua, fue diputado? Soy azuano, sí. Perdóneme. En Azua dice, según el Maco, la pedra. viene la pedra. Perdóneme, usted de Azua, ¿verdad? Usted nació en Azua. Sí, pero me crié aquí, tengo 55 Espere, años ese aquí. diputado, usted nació en Azua, Ajá. ¿verdad? Ajá. ¿Usted va a aspirar a senador por Azua o alcalde por Azua? No. O por la capital. No, diga no. O alcalde por el Distrito Por la Nacional. capital. No, es para saber por dónde usted va. Sí, nosotros estamos explorando un proyecto, sí, en reflexión, explorando y moviéndonos en la circunscripción 2, en la 1 y en la 3, porque entendemos Ah, que, no, pero es por la que alcaldía. nosotros podemos, así como lo hicimos con la senaduría, podemos recuperar la Perdóneme, capital. Ya, va a recuperar la Usted capital. va a Podemos recuperar la capital. Perdóneme, no, no, así no es. Así no es. Usted va a aspirar a la alcaldía, usted tiene las condiciones. Sí. Lo que pasa es que Lo que pasa es lo que que pasa es que en silencio. este momento Ajá. la fuerza del pueblo no está en ese Esta es proceso. consulta ahora. Porque nosotros estamos en proceso de consulta y de reflexión. Exacto, Marci. Gracias por darme el pie de amigo, ¿verdad? Porque la pregunta que me hizo el amigo Gray me deja uno sin palabras, ¿verdad? Él se aprovecha de la amistad. Si no fuéramos tan amigos, no fuéramos tan casi enemigos con esa pregunta. Este fuego, amigo. Pero en realidad nosotros entendemos que nuestro liderazgo se puede aprovechar en otro escenario. Gracias. Y que podemos aportar más desde otra posición, porque ya lo hemos hecho. Como cuando fuimos director de tránsito, dejamos 27 proyectos de modernización. Yo fui nominado al Premio a la Calidad y la Excelencia en el 2010. Y ahí fue que la gente me vio la capacidad para ir a la Venga, Cámara que nos de vamos a la pausa. Entonces, Tobías Crespo. el legado Alcalde del en distrito. tránsito, el legado en la Cámara Sí. nos está llevando a tener Sí. un mayor nivel de participación en otro escenario en la capital. Nos vamos ya, diputado. Tobías Crespo Sí. a la alcaldía porque hay que resolver esto. Wow. Para Hay que cambiar el eslogan. Como rescatar la ciudad, la capital. algo así. Hay que ir trabajando en el Algo así. eslogan, pero tranquilo. Entonces Tomás creo que se va a encargar de eso. Tobías Crespo, alcalde del distrito, por una sociedad, por un distrito autosostenible y automanejable. Nos Así. fuimos, Está señor, muy nos largo, fuimos a la pero no pausa. cambiamos. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Tenemos que insertar más para modificar el tuyo. No, pues usted vino aquí a buscar un comité de campaña. Comité de campaña vino a buscar él Esta es aquí. una guerrera, esta es una guerrera. Gracias. Gracias. Gracias, alcalde. De asesora, mi amigo Ismael. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde Tobías Crespo. Nos vamos a la pausa. Ok. Bienvenido a esta nueva gestión que usted va a desarrollar en la capital.